¿Qué tal? ¿Cómo están, familia Doxa y personas que nos miran a través de este video en YouTube? Me da mucho gusto poder estar un domingo más con cada uno de ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y como ustedes saben, durante estos siguientes domingos queremos hablar de temas relacionados con el matrimonio. Estamos en el capítulo 10 de nuestra serie de Marcos respecto al tema del divorcio, que es un tema muy importante, muy preocupante para nuestra iglesia hoy en día y creo que para todas las iglesias. Y es por eso que decidí que antes de hablar de este tema, que es un tema, como lo acabo de decir, muy delicado y preocupante, me gustaría dar un contexto aún más profundo. La semana pasada estuvimos hablando de Efesios capítulo 5, el trabajo del hombre y la mujer en el matrimonio, y hoy estaremos hablando del tema del perdón dentro del matrimonio. Es por esa razón que decidí hablar de estos temas que son muy importantes. Así que antes de comenzar con nuestro pasaje, que se encontrará en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35, me gustaría que podamos orar. Así que quiero invitarte a que en donde estés puedas inclinar tu rostro y que podamos reconocer que la palabra del Señor es suficiente para cambiar, para corregir, para instruir, para enseñarnos cómo es que debemos actuar como hijos de Dios. Y segundo, me gustaría que pudiéramos orar reconociendo y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo en esta mañana, porque sin Él nosotros no podremos comprender su palabra. Así que vamos a orar. Padre, gracias el día de hoy por tus bendiciones, por tu misericordia, por lo que, Señor, tú permites que nosotros podamos vivir el día de hoy. Gracias por regalarnos este día, Señor, por bendecirnos de la forma en cómo lo haces. Y en esta mañana, Señor, que vamos a meditar en tu palabra, quiero rogarte que uses mi vida, Señor. Que quites de mi mente cualquier pensamiento, cualquier argumento, cualquier idea que no sea conforme a tu palabra y que me hagas, Señor, tener temor por hablar de tu verdad. Y al mismo tiempo quiero rogarte por mis hermanos que están en casa, Señor, en este día o en el momento en que estén viendo este sermón, que tú hables a sus vidas, Señor. Para aquellos que estén pasando por problemas en sus matrimonios o aquellos que tengan un buen matrimonio pero que en algún momento van a pasar por alguna dificultad, te ruego, Señor, que tú hables por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra es confiable, tu palabra es verdadera, tu palabra nos da vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. En esta ocasión voy a leer este pasaje, lo vamos a estudiar en la versión de Reina Valera. Así que Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 25, dice la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano
sus ofensas. He titulado este sermón con el nombre de El perdón dentro del matrimonio y entre paréntesis, perdonados para perdonar. El título de este sermón es El perdón dentro del matrimonio, perdonados para perdonar. Y en esta ocasión, a diferencia de la mayoría de los pasajes que hemos estudiado en Marcos, no vamos a dividir el sermón en los 5 escenarios en los que estamos acostumbrados a hacerlo. En esta ocasión dividiremos este pasaje en 4 puntos principales para poder comprender con más claridad lo que encontramos en esta parábola que Jesús le cuenta a sus discípulos. Y para los que son de Doxa, familia de Doxa, ustedes saben que normalmente compartimos una idea central, una idea principal que me gustaría que tú pudieras recordar, anotarla en tu libreta y que pudieras estarla recordando. Para las personas que nos visitan por primera vez en esta transmisión, en este video, me gustaría decirte que la idea principal que quiero estar compartiendo en todo el sermón es la siguiente: el gran rey nos ha librado de nuestra enorme deuda. Por lo tanto, nosotros podemos perdonar aquellas pequeñas ofensas. Lo voy a repetir una vez más. El gran rey nos ha librado de nuestra enorme deuda. Por lo tanto, nosotros podemos perdonar aquellas pequeñas ofensas. Quiero aclarar algo desde el principio de mi argumento. Y quiero aclarar que soy consciente que estoy usando una expresión que podría causar desacuerdo entre algunos de los que están mirando esta transmisión. El hecho de decir que nosotros podemos perdonar aquellas pequeñas ofensas parecería que estoy minimizando el daño o el pecado que alguien más podría cometer en tu contra. Podría parecer o sonar que yo estoy tratando de decir que el daño que alguien te hizo, la murmuración, el chisme, el robo, el abandono, la infidelidad, cualquier daño que tu esposo, tu esposa, tu prójimo, tus hijos pudieran hacerte es pequeño. Y esa no es mi intención en esta mañana. Por el contrario, lo que trataré de demostrar en el sermón, en gran parte del sermón, será que en comparación con lo que el Señor ha hecho por nosotros, todo, absolutamente todo dolor, toda ofensa pierde valor y peso en comparación con lo que el Señor nos ha perdonado. Hace 8 días tuve la oportunidad de compartir con ustedes, como lo dije al principio, Efesios capítulo 5, en donde veíamos lo que la palabra del Señor pedía que hubiera dentro de un matrimonio saludable, dentro de un matrimonio que quisiera glorificar al Señor, y veíamos algunas cosas respecto al matrimonio. Yo les compartía, el matrimonio no es una herramienta para tu propio beneficio y aún tampoco es una herramienta para tu propia felicidad. El matrimonio se trata de servicio. El matrimonio se trata de la otra persona más que de tu persona. El matrimonio tiene mucho que ver con el sacrificio. En las palabras del apóstol Pablo al esposo y a la esposa, él les manda primero a las esposas a someterse a sus maridos y a respetarlos. Y a los maridos les manda a amar a sus esposas, a entregarse por ellas, purificarlas por medio de la palabra, buscar su santificación, alimentarlas, cuidarlas e incluso dejar a la familia por ellas. Y ahora lo que quiero que tú y yo veamos por medio de Mateo capítulo 18 es lo que Jesús pide de todo cristiano que busque parecerse a su Señor, de todo hombre y de toda mujer que diga amar a Cristo. Así que vamos a abordar nuestro primer punto de esta mañana, el cual lo he titulado en forma de pregunta, y es una pregunta que aparece en nuestro texto. Este es el primer punto de nuestro sermón titulado ¿cuántas veces? Este es el primer punto. ¿Cuántas veces? Versículo 21 y 22. Y quiero también aclarar algo importante. Esto que estamos a punto de estudiar en Mateo 18 se está dando en un contexto de iglesia. No es un contexto exclusivamente dado para el matrimonio, no, es un contexto de iglesia, para aquellos que sepan respecto al tema de la disciplina y el perdón y de los pecados, cómo deberíamos de tratar a un pecador. Mateo capítulo 18, a partir del versículo 15 nos enseña esto. Aún así,
Aun cuando creo que este pasaje está hablando en un contexto de iglesia, creo que perfectamente aplica para un matrimonio. Y ahorita te vas a dar cuenta de por qué. Así que versículo 21 y 22, léelo de nuevo conmigo en tu casa, por favor. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si has leído últimamente el Evangelio de Mateo o cualquiera de los Evangelios, pero específicamente el Evangelio de Mateo, Jesús en estos versículos o en los versículos anteriores le está enseñando a los discípulos que si ellos quieren ser los más importantes, ellos tienen que servir a los más indefensos. Si quieren ser los primeros, tienen que ser los últimos. También en los versículos, a partir del versículo 15, Jesús deja establecido cómo es que debería ser el proceso de restauración para un hermano que ha pecado y que busca arrepentirse. Jesús les muestra a sus discípulos cómo es que la iglesia debería tratar los temas de pecado y comienza, por así decirlo, a dar paso por paso el proceso que cualquier hermano que ha visto pecar a otro debería tomar. Jesús afirma que si la persona que ha sido confrontada no quiere buscar su restauración, la iglesia tendrá la responsabilidad de considerarlo como un no creyente, como un incrédulo. Esto es un proceso difícil para la iglesia, por supuesto. Es por eso que Jesús afirma que Él está en medio de estos procesos. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y el contexto posterior, lo que sigue de estos versículos que vamos a ver, también me parece importante recalcarlo porque se nos muestra a Jesús siendo puesto a prueba por los fariseos o siendo tentado por los fariseos al preguntarles sobre el divorcio. Mira qué interesante, que este contexto nos ayuda a pensar que tal vez el autor del Evangelio de Marcos nos coloca el tema del perdón que debemos dar a nuestro prójimo antes que pensar en el tema del divorcio. Antes que pensar en el divorcio que los fariseos le estaban planteando a Jesús. Es muy interesante que el autor de Mateo esté hablando primero del perdón y de cómo es que deberíamos y hasta dónde deberíamos perdonar, y después pone el tema del divorcio. Así que Jesús viene a hablar de estos temas: pecado, perdón, disciplina dentro del contexto de la iglesia. Y Pedro, el valiente Pedro, el que siempre hace las preguntas polémicas, difíciles e incluso equivocadas en algunas ocasiones, comienza a tener una conversación con Jesús. Algunas dudas que le surgen respecto a lo que Jesús acaba de decir. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que ha pecado contra mí? Podría imaginar que Pedro está pensando o diciendo: bueno, Jesús, ya nos dijiste cómo es que deberíamos proceder en el caso de un hermano, una hermana que no decida arrepentirse de su pecado. Debemos llamarlo uno a uno, debemos hablarle a testigos y por último decírselo a la iglesia. Pero ¿qué pasa con la persona ofendida? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cuál debería ser mi reacción, Jesús, mi comportamiento con la persona que me ha lastimado? ¿Cuánta paciencia debería yo tener hacia alguien que ha pecado contra mí? Es muy probable que esta pregunta tú te la has hecho en más de una ocasión cuando has sido lastimado u ofendido por alguien. ¿Cuánta paciencia, cuánto perdón deberíamos tener hacia quienes nos ofenden? Si piensas un momento en la pregunta de Pedro, creo que podríamos estar de acuerdo en pensar que su pregunta es muy válida. La verdad es que es una pregunta razonable. Es una pregunta que cualquiera de nosotros hubiera hecho en el lugar de Pedro. Jesús viene a hablar de cómo es que la iglesia debería de tratar con el pecador, con su pecado. Pero ahora Pedro quiere saber cómo es que él debe tratar al hermano que ha pecado, al hermano que lo ha ofendido a él. Y mira qué interesante, porque en el versículo 21, Pedro comienza o inmediatamente piensa en un número, en una regla, en un nivel máximo de perdón, en un estándar de perdón. Al mismo tiempo que Pedro hace la pregunta, él mismo humanamente, tal vez pensando en su nivel de tolerancia, que sabemos que no es muy alto, muy bueno, piensa en un número que a mi parecer no es ni tan bajo
ni tan alto. Tal vez lo suficiente como para darle varias oportunidades al pecador de arrepentirse. Así que le dice, Señor, ¿hasta 7? Señor, tú dime si son muchas, si son pocas. ¿Hasta 7 veces podría yo perdonar a mi hermano que me ha ofendido? Tal vez más de alguno de los que está mirando este sermón hubiera dicho un número aún más bajo que el de Pedro. Señor, ¿hasta 3? Señor Jesús, ¿será que con una sola ofensa basta para que yo ya no le otorgue el perdón a mi hermano? Mira, sé que no soy el único al que cuando una persona lo ha ofendido en más de una ocasión, nuestra primera reacción es tratar de recordar cuántas veces esta persona te ha hecho lo mismo. Es como si sacáramos la libretita imaginaria y fuéramos anotando el número de veces que esta persona ha dicho algo de nosotros, ha comentado algo, ha hablado con alguien, nos ha dicho algo que nos ha lastimado. O a lo mejor es una persona que se ha acercado a ti supuestamente arrepentido y después te enteras de que no es así. Sacas esta libretita imaginaria y comienzas a anotar el día tal, del mes tal, fulanito me hizo esto. Y quiero pasar esto en un contexto de matrimonio, esposas. ¿No es así en algunas ocasiones con sus esposos? ¿Estoy exagerando las cosas cuando tu esposo te hace algo y después te acuerdas de que hace una semana te volvió a hacer algo, te hizo algo, que hace un mes te hizo algo? Esposos, ¿acaso no les ha pasado también con sus esposas que cuando ellas los ofenden recuerdan una antigua ofensa que les hicieron? Hijos, ¿no les ha pasado con algún amigo, con sus propios padres? Y antes de avanzar, quiero decir lo siguiente, quiero decir esto. Hay una realidad que tú y yo no podemos negar y es la siguiente: a nadie le gusta sufrir. Ninguno de nosotros va por la vida queriendo ser engañado, traicionado, ofendido, humillado, difamado, agredido. No, al menos si la persona está cuerda, está bien de sus capacidades mentales. Pero para todos los que hemos vivido una experiencia de traición, de sufrimiento o aún de dolor dentro del hogar, en el trabajo y en nuestros matrimonios, seguramente hemos tenido que hacernos la misma pregunta que Pedro. Señor, ¿cuántas veces? ¿Cuánto debería yo tolerar las ofensas de mi cónyuge, de mi esposo, de mi esposa? ¿Cuánto, Señor, es el máximo que yo debería perdonar dentro de mi matrimonio, Señor? ¿Hasta 7? ¿Hasta 3? ¿Ya se le acabó las oportunidades a este hombre, a esta mujer? Señor, tú sabes cuánto estoy sufriendo y conoces cuánto daño me ha hecho él, me ha hecho ella. ¿Cuál es el número de perdones que debo otorgarle? Esta es la pregunta que surgió en Pedro. Y la respuesta de Jesús en el versículo 22 rompe por completo la idea que Pedro tenía sobre el perdón. Desbarata, diría yo, por completo la propuesta que Pedro había hecho. Ve conmigo al versículo 22, por favor. Mira lo que dice el versículo 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mis hermanos, Jesús conoce el corazón del apóstol Pedro y sabe por qué razón le hace esta pregunta. Posiblemente el carácter tan recio de Pedro, la poca tolerancia que él demuestra a lo largo de los evangelios, lo hace fijar un límite, un estándar de perdón. Este es el máximo que yo, Pedro, podría soportar, Señor. Tú dime si está bien o está mal. Y Jesús en su respuesta seguramente deja callado a Pedro al decirle: mira, Pedrito, no son 7 veces el límite que tú deberías dar para perdonar a otros, sino hasta 70 veces 7. Sé que varios de ustedes son buenos para las matemáticas y saben inmediatamente que el número de esta multiplicación nos da como resultado 490. Pero lo interesante de este número es que tampoco Jesús está diciendo que el número exacto que nosotros deberíamos de fijar para perdonar a las personas es 490.
En otras palabras, Jesús no le está diciendo a Pedro, ni tampoco te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, que nosotros vayamos contando la cantidad de veces que las personas nos han ofendido, que nos han lastimado. Jesús no está diciendo que de nuevo saques tu libretita imaginaria y que digas, bueno, ya no son 7, pero ahora ya vas 20, ya vas 30. Esta te cuenta por 2, entonces son 32. No es lo que Jesús está tratando de decir. Lo que Jesús quiere demostrarle a Pedro y quiere demostrarte a ti y a mí por medio de su palabra es que nuestro concepto de perdón, nuestro límite de perdón es realmente bajo en comparación con el perdón que tú y yo deberíamos otorgarles a los demás. El reino de los cielos no funciona con los mismos estándares con los que funcionamos tú y yo. El Señor en estos versículos va a mostrarnos a cada uno de nosotros qué tan poca paciencia y amor podríamos llegar a tener si no comprendemos cuánta paciencia y amor hemos recibido de su parte. Así que vamos al siguiente punto de nuestro sermón, y aquí es en donde Jesús comenzará a abordar una parábola. Recuerda, el primer punto que hice en forma de pregunta fue ¿cuántas veces? Versículo 21 al 22. Pedro pregunta algo honesto, una duda honesta, y Jesús responde de una forma en la que Pedro tal vez pierde los argumentos, se queda desarmado ante la respuesta de Jesús. Y mira ahora nuestro punto número 2, el cual he titulado La gran deuda perdonada. Este es el segundo punto de nuestro sermón, el cual he titulado La gran deuda perdonada. Versículos del 23 al 27, por favor. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Recuerda, esta respuesta, esta parábola, sigue siendo la respuesta que Jesús le está dando a Pedro. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El reino de los cielos. Este reino que hemos estado viendo en el Evangelio de Marcos, que Jesús ha inaugurado, que Él ha venido a proclamar, funciona de esta manera. Es semejante, está diciendo Jesús, es semejante a un rey. Seguramente has notado cómo en las parábolas de Jesús se ocupa esta ilustración en varias ocasiones. Un reino, un rey y a los siervos. Y este rey, dice Jesús, comenzó a llamar de a uno por uno a sus siervos para empezar a hacer cuentas, para ver cuánto es que estos siervos habían pedido al reino, cuánta deuda habían adquirido con el rey. Y en la misma historia, Jesús comienza a decir que al momento de que este rey llama a uno de estos siervos, resulta que uno de ellos estaba, déjame decírtelo de esta forma, realmente, increíblemente endeudado con el reino. Era una locura lo que este hombre debía. Una verdadera locura lo que este hombre debía. Porque en esta historia, la deuda que este hombre tenía, de acuerdo a nuestro pasaje, de acuerdo a nuestro versículo 24, la deuda que este hombre tenía era de 10,000 talentos. Ahora, sé que esta cantidad de dinero no es común para nosotros hoy en día, porque nosotros nos manejamos por pesos, al menos aquí en la Ciudad de México. Pero en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia primitiva y aún antes de la iglesia primitiva, esta era la unidad de medida monetaria más grande que existía. Y solo para que tú y yo vayamos entendiendo la exorbitante cantidad que este hombre debía, quiero que lo pongamos de esta manera. En el Nuevo Testamento, a un trabajador común, a un soldado, a alguien que trabajaba en el campo, a alguien que se alquilaba para trabajar por un día de sol a sol, un día de trabajo era pagado con un denario.
Recuerda muy bien esto. Si estás anotando, incluso si tienes una libreta contigo, anota esto. Un día de trabajo para una persona normal se pagaba, había la remuneración de un denario. Lo que un trabajador normal recibía al día por su esfuerzo era eso, era un denario. Un talento. Presta atención, iglesia, lo que te voy a decir, porque esto me encanta cuando lo estuve estudiando y lo estuve pensando, analizando. Un talento, un solo talento equivalía a 6,000 denarios. En otras palabras, un solo talento equivalía a 6,000 días de trabajo. 6,000 denarios o un talento era una cantidad que una persona promedio podría ganarlo en aproximadamente 16 años y medio. Si una persona trabajara por 16 años y medio, esto sin pensar en días de descanso, algo que es realmente imposible, pero si una persona trabajara por 6,000 días seguidos sin descansar, podría ahorrar o juntar un talento. Ahora, lo impresionante de esta historia, familia, es que el primer deudor que Jesús nos está mostrando no debía un talento. ¿Cuántos talentos debía este hombre en la parábola? De acuerdo al versículo 24, este hombre debía 10,000 talentos. Y si tú y yo acabamos de ver que por un solo talento equivalía a 16 años y medio de trabajo sin parar, sin sábados, sin domingos, sin días festivos, sin vacaciones, sin parar, algo que es imposible, quiero preguntarte, ¿a cuántos años de trabajo equivalen 10,000 talentos? Quiero que lo pongamos en cantidades que tú y yo conozcamos. O al menos que hemos escuchado, no que conozcamos, pero que hemos escuchado. Se ha pensado que el equivalente hoy en día a esos 10,000 talentos que este hombre debía eran unos 190 millones de pesos. 190 millones de pesos. 10 millones de dólares aproximadamente. Era lo que este hombre debía. Y quiero poner esto en nuestro contexto para que puedas ver hacia dónde quiero dirigirme. Si tú tuvieras esta deuda, 190 millones de pesos, si tuvieras que pagarla a como dé lugar y pudieras abonar 1,000 pesos diarios, 1,000 pesos diarios, sin descansos, sin sábados, sin domingos, sin vacaciones, 1,000 pesos diarios. Para algunos tal vez es posible, para otros simplemente es imposible tener esa cantidad diaria, pero aún si pudieras. 1,000 pesos diarios sin parar de lunes a lunes por varios años. El tiempo que necesitarías para pagar esa deuda sería de aproximadamente 520 años. El tiempo que necesitarías para pagar esa cantidad, pensando en 1,000 pesos diarios, sería de 520 años. Hay personas que su salario apenas llega a los 100 pesos diarios. Hay personas que su salario llega a los 200 pesos diarios. Un trabajador promedio en la Ciudad de México gana 200 pesos o menos diarios. Con razón este hombre de la parábola no pudo pagar la deuda y con justa razón el rey decide venderlo, no solo a él, sino a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía. Y aún así estoy seguro que esa deuda no pudo ser saldada. Ni en muchas vidas. Piensa en esto, ni porque este hombre pusiera a trabajar a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos, ni porque pusiera a trabajar a su esposa, podrían alcanzar a pagarle al rey todo lo que debían. Esta deuda simplemente era imposible de pagar. Aún así, este siervo decide postrarse delante del rey. No sé qué estaba pensando este siervo, pero decide postrarse delante del rey y suplicar por misericordia. Y comienza a decirle, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora, no soy experto en matemáticas, pero la verdad es que no veo la forma en cómo este hombre pueda saldar su deuda. Pero él decide arrodillarse y pedir clemencia, pedir misericordia al rey para que lo esperara.
Y aquí es en donde viene lo increíble de esta parábola, mis hermanos. Aquí es en donde viene lo increíble de esta historia. Porque si bien la cantidad que este hombre debía era una locura, lo que está a punto de hacer este rey, diría yo con mucho respeto, es una locura aún más grande. Es algo que estoy seguro el hombre que estaba de rodillas no esperaba escuchar jamás. Mira lo que dice el versículo 27 de nuestro pasaje. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Wow! Increíble. Algo que ni el mismo siervo pudo haberse imaginado. El rey bueno y bondadoso, lleno de misericordia, movido a compasión, le perdonó aquella deuda. Nota conmigo cómo Jesús no dice que el rey lo liberó y le dio un plazo para que este hombre le pagara. No lo hizo así. Nota conmigo cómo este rey no dijo: puedes irte, pero tu familia, tus hijos, tu esposa y tus cosas quedan conmigo hasta que me puedas pagar. No, Jesús está diciendo que este rey había perdonado la enorme deuda de este siervo. Este rey no estaba perdonando cualquier cosa, mis hermanos. Era una cantidad muy, muy grande. Y aún así decide tener misericordia. Este rey decide perdonar algo que nadie más podría perdonar. Este hombre acaba de ser libre de una deuda que nunca, ni en sus propias fuerzas, por sus propios medios, podría haber pagado. Así que esta es la segunda escena o el segundo punto que nosotros tenemos. Una gran deuda perdonada. Una gran deuda perdonada. Y ahora ve conmigo al tercer punto de nuestro sermón y veamos cómo esta parábola, esta historia continúa. Y esta tercer división, este tercer punto, yo lo he titulado La pequeña deuda cobrada. La pequeña deuda cobrada. Nuestro primer punto, ¿cuántas veces? Nuestro segundo punto, la gran deuda perdonada. Y nuestro tercer punto, la pequeña deuda cobrada. Versículo 28 al 30, por favor. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Este hombre, este primer deudor, iglesia, sale de la presencia del rey, dice Jesús. Y no habían pasado días, no habían pasado horas cuando se topa a un consiervo. Presta atención que Jesús no dice que era un siervo suyo, sino era un consiervo, era uno igual a él. Y este consiervo le debía a este hombre, y Jesús también nos muestra la cantidad que este segundo hombre le debía 100 denarios. ¿Recuerdas a cuánto equivalía un denario? Lo dijimos hace un momento. Un denario equivalía a un día de trabajo. En otras palabras, este hombre lo que le debía al primer deudor era aproximadamente 3 meses y medio. Son en total 100 días, pero pongámoslo 3 meses y medio. No era una deuda cualquiera tampoco. No podemos hacer de menos la deuda que este hombre tenía, claro. Volvamos a pasar esta deuda a nuestro contexto. Si tú tuvieras esa deuda, piensa en la cantidad que tú deberías de pagar. Piensa en tu entrada mensual. Tú en tu entrada mensual. Algunos tal vez tienen salarios de 6,000 pesos aquí en la iglesia. Algunos otros de 8,000, 10,000, 20,000, 30,000. Hay algunos que tienen un salario arriba de los 30,000 pesos. Así que esta cantidad que tú tienes, multiplícala por 3 meses y medio. No te tomes mucho tiempo, simplemente más o menos haz cuentas. Para algunos tal vez son 30,000 pesos, 40,000, 50 o más de 100,000 pesos. Una cantidad considerable, por supuesto. Nadie niega eso. Así que este segundo hombre de la historia también tenía una deuda con su consiervo.
Incluso quiero que puedas ver el versículo 29, cómo el versículo 26 y el versículo 29 tienen mucha similitud, porque tanto el primer siervo como el segundo se arrodillan delante de la persona a la que le deben, se postran para rogar paciencia por más tiempo para así poder pagar lo que debía. Este segundo hombre hace lo mismo que el primero hace frente al rey. Pero lo triste y lo increíble de esta historia, familia, es que este hombre que acababa de salir de la presencia del rey, de encontrarse y sale y se encuentra con una persona que le debía, dice Jesús que lo toma por el cuello y comienza a estrangularlo, dice algunas versiones, exigiendo que le pagara lo que le debía. Este hombre sale de la presencia del rey, se encuentra a un deudor y comienza a ahorcarlo, exigiéndole que le pagara lo que le debía. Ahora, si tú y yo no tuviéramos el contexto de lo que acabamos de leer versículos atrás, tal vez podríamos pensar, este hombre tiene razón en cobrarle a su deudor lo que le debe. Tal vez el agarrarlo por el cuello y ahorcarlo no es la mejor manera. Algunos podrían decir, yo creo que sí, y te animaría a que si piensas de esta forma, entonces chécate el temperamento. Pero podríamos pensar, si no tuviéramos el contexto, quizá hace mucho que le debe, quizá este segundo deudor no había querido pagar, tal vez sí se andaba escondiendo y solo hasta que el primer siervo se lo encontró le dijo que le pagaría. En fin, tú y yo podríamos poner 1000 pretextos para decir lo que hizo este primer hombre estuvo bien. Qué bueno que este segundo siervo recibió su merecido, por aprovechado. Qué bueno que fue a dar a la cárcel para que así aprenda a pagar sus deudas. Qué bueno lo que le está pasando para que por fin pague la deuda que tenía con este hombre. El problema, familia, el terrible problema que yo veo en este pasaje y que también creo que es bastante claro para ti, es que este primer hombre acababa de recibir un perdón que no tenía comparación con el perdón y con la paciencia que su consiervo le estaba pidiendo. Este segundo hombre estaba pidiendo paciencia, clemencia, se estaba arrodillando, ni siquiera le estaba diciendo no te voy a pagar, le estaba diciendo dame un tiempo para saldar la deuda. Era exactamente lo que el primer hombre estaba haciendo delante del rey. Es más, podría yo imaginar que el primer deudor ni siquiera terminaba de sacudirse las rodillas al salir del palacio cuando se encuentra a su deudor y le exige que le pague esta pequeñísima cantidad en comparación con la enorme fortuna que él debía y que le fue perdonada. ¿Lo puedes ver así conmigo en el pasaje? A este hombre se le habían perdonado 190 millones de pesos, si lo quieres ver así. Era libre de esta deuda, ya no tenía que pagar ni un solo peso por esta deuda, pero él no pudo perdonar 50, 100 mil pesos que le debía. Y aquí es en donde quiero preguntarte, familia, iglesia, ¿estás de acuerdo conmigo en que lo que hizo este hombre fue una tontería? ¿Estás de acuerdo conmigo en que lo que el primer deudor le hizo al segundo fue una crueldad en comparación con la gracia y con la misericordia que él había recibido de parte del rey? ¿Estás de acuerdo conmigo en decir que fue una injusticia lo que sucedió con estos dos hombres? Si tus respuestas a todas estas preguntas fueron sí, me gustaría preguntarte también esto. Entonces, ¿por qué cuando alguien te ofende, cuando alguien te lastima, cuando alguien te traiciona, cuando tu esposo o tu esposa te hiere, no volteas a mirar lo mucho que te ha sido perdonado en la cruz del Calvario? ¿Por qué cuando tu esposa o tu esposo faltan a su pacto, en lugar de mirar la enorme, la exorbitante deuda que tú tenías con el Rey eterno, el Señor Todopoderoso, y que te ha sido perdonada, te comportas en varias ocasiones, en muchas ocasiones, como el primer deudor? Al agredir a tu pareja, al endurecer tu corazón y no perdonar la falta que te ha hecho.
Que si bien, lo vuelvo a repetir, no es insignificante. No estoy diciendo que es para menos. No estoy diciendo que no es nada. Claro que no. Lastima, duele, deja cicatrices, deja marcas, pero que pierde su valor en comparación con la enorme deuda que nosotros teníamos con el Dios eterno y soberano. Pierde su valor esta falta con las miles y miles y miles de faltas que nosotros hemos hecho delante del Rey. Uno de los comentarios que me parecen muy puntuales de la Biblia de Estudio de la Reforma al respecto de este pasaje es el siguiente, y quiero leerlo para ti. Negarse a perdonar es un síntoma de una persona que no ha logrado entender la imposible profundidad de su deuda y la magnitud infinita de la misericordia de Dios, y por lo tanto no tiene motivos para presumir que ha recibido el perdón de Dios. Si bien es cierto, iglesia, jóvenes que estás pensando en casarte, tienes que saber esto también. Si bien es cierto que nuestra pareja puede lastimarnos, herirnos en el transcurso de nuestro matrimonio, también es cierto que estas ofensas pierden su valor en comparación con el perdón que el Rey Eterno nos ha dado. Y quiero que vayas conmigo al cuarto y último punto de nuestro sermón, el cual he titulado El que fue perdonado, perdona. Este es el título. Este es el último punto de nuestro sermón. El que fue perdonado, perdona. Ve conmigo versículo 31 al 35. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En esta historia Jesús nos dice que consiervos que habían visto esta escena, a estos dos hombres que habían visto lo que había ocurrido, se entristecieron porque vieron una injusticia de parte del primer deudor. Y por eso se entristecieron. Y por esa razón fueron y le avisaron al rey y le contaron todo lo que había ocurrido. Y este rey no se quedó quieto sin hacer nada. Al contrario, llamó al primer siervo y comenzó a confrontarlo diciéndole: siervo malvado. Mira, y quiero que puedas ver esto. Mira cuál es la base para calificar de injusta la acción de este hombre. Presta atención que en estos versículos que acabamos de leer, el rey no preguntó: a ver, dime, ¿cuál era la suma que esta persona te debía? ¿Eran 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos, 2,000,000 de pesos? Para evaluar si tenías razón o no. No preguntó: ¿hace cuánto es que este hombre te debe esta cantidad? ¿Hace cuánto este hombre ha faltado a su promesa de pagarte? El rey simplemente catalogó de malvado a este hombre, porque minutos atrás se le había perdonado una enorme deuda. Y por lo tanto, como consecuencia de que el rey había perdonado esa deuda, este hombre tenía que haber actuado de la misma forma que su rey actuó. Este hombre debió de haber actuado con misericordia con su consiervo, así como el rey había hecho con él. Pero no lo hizo. Al contrario, actuó con orgullo, con avaricia. El pensar solo en él y en su propio bien hizo que reaccionaran de esta forma, agredir a su consiervo y exigir que le pagara lo que le debía. Mis hermanos, espero que el Espíritu Santo esté hablando hoy a tu vida por medio de la palabra. Lo espero de todo corazón. Y me gustaría preguntarte algunas cosas. ¿Cómo estás reaccionando ante las ofensas de tus hermanos? ¿Cómo actúas ante la ofensa de tu prójimo? Y específicamente para los casados, ¿cómo estás reaccionando a la ofensa que tu esposo o tu esposa te está haciendo? ¿Cómo actúas ante esa falta de sometimiento, ante esa falta de amor, esa falta de cuidado que deberían de tenerte o de darte?
¿Cómo estás actuando? ¿Cómo está tu corazón en este momento? Volteas a mirar esta gran falta que te ha sido perdonada y buscas otorgar perdón porque a ti también se te perdonó y se te trató con gracia y con misericordia. ¿O prefieres desquitarte de quien te lastimó y quien te hizo sufrir? Porque déjame decirte que si tú estás haciendo lo segundo, si tú no estás perdonando como deberías estarlo haciendo, es porque no estás entendiendo el Evangelio. Es porque no estás siendo consciente de quién eres y de lo que Dios te ha perdonado, mi hermano o mi hermana. Y déjame decirte también que para el Señor esto no es cualquier cosa. Mira de nuevo lo que dice el versículo 34 y 35. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice Jesús, termina esta parábola, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, hará con ustedes, si ustedes no perdonan de todo corazón, cada uno a sus hermanos sus ofensas. Una persona que no sabe perdonar, una persona que no quiere perdonar, iglesia, es una persona que no ha recibido el perdón de parte de Dios y por esa razón no puede perdonar a otros. Y si bien este pasaje es ocupado por algunas personas para decir que la salvación se pierde, mira cómo este rey lo había perdonado, pero como no perdonó, como pecó, entonces le quita el perdón, le quita la salvación y tratan de hacer esta conexión. Jesús no es lo que está diciendo en este pasaje. Jesús quiere enseñarle a sus discípulos y ahora a ti y a mí como creyentes, que si nosotros entendemos que hemos recibido un perdón a una deuda que tú y yo jamás podríamos haber pagado en nuestras propias fuerzas, que tú y yo jamás podríamos haber cumplido, sino que solo por medio de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz del Calvario pudo ser cubierta. Si nosotros entendemos eso, nosotros podremos perdonar a quien nos ofende. Y cualquier ofensa, por mucho que duela, por mucho que lastime, pierde su valor de peso al compararla con la deuda que Cristo nos libró. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 13 dice lo siguiente: por lo tanto, como escogidos de Dios, Pablo le está hablando a la iglesia, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Y mira lo que dice al final del versículo 13. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Mis hermanos, quiero hablar específicamente para los casados. En nuestro matrimonio nos encontraremos con momentos difíciles. Algunos más que otros. Algunos de esos momentos han provocado fracturas que han durado años y que aún en varios casos han sido o parecen ser irreparables. Hace 8 días lo dije y lo quiero volver a decir. El matrimonio no es casarte con el hombre o con la mujer perfecta. En realidad no existe un matrimonio perfecto, aun cuando en las redes sociales se puede aparentar. El matrimonio es la unión de un pecador y una pecadora que al mismo tiempo unen sus vidas, pero también sus pecados. Hace poco leí en las redes sociales, no recuerdo el nombre, pero alguien lo puso: un buen matrimonio está conformado por 2 perdonadores, por 2 personas pecadoras que necesitan entender que tienen que perdonar constantemente. Y si Cristo no es el centro de esa relación, ese matrimonio será una bomba de tiempo que cualquiera de los 2 puede detonar. El matrimonio tiene momentos muy hermosos. Para los que estamos casados y que por gracia de Dios hemos sido bendecidos con un buen matrimonio, con una buena esposa o un buen esposo, en el caso de las mujeres, podremos afirmar que son los mejores momentos que el Señor nos ha dado, que han sido junto a la persona que Él nos ha dado.
el momento más alegre, de mayor dicha, incluso en el tema del acto sexual creado por Dios para el placer y el deleite del ser humano, la llegada de los hijos para los que somos padres. En fin, el matrimonio para la gran mayoría ha sido una etapa de mucha bendición de parte de Dios. Pero al mismo tiempo, dentro de nuestros matrimonios, hemos experimentado muchas pruebas. Esto se los digo a todos los jóvenes a los que Dios me ha permitido casar. La persona que más te va a hacer feliz es tu esposo, tu esposa, porque te conoce muy bien. Pero al mismo tiempo, esta persona que te conoce muy bien es la persona que más daño te puede hacer. Porque te conoce muy bien, porque sabe tus debilidades, porque sabe atacar tus ídolos. Es la persona que más puede lastimarlos. Y si el temor del Señor no está en medio de esa relación, si esa pareja no está llena del Espíritu Santo, como Efesios capítulo 5 lo enseña, ese matrimonio no irá por el mismo camino. No irá por el mismo camino. Y en lugar de estar buscando el perdón, la restauración, en lugar de buscar humillarse y reconocer su falta, en lugar de reconocer el orgullo en sus corazones, este pecado irá creciendo más y más al grado de no sentirse culpables de su pecado y solo mirar la paja que hay en el ojo de tu cónyuge. Mis hermanos, el Señor Jesús es el Rey que ha perdonado cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras transgresiones hechas al Dios 3 veces santo. Nuestro castigo no eran 190 millones de pesos, no eran 500 años o un poco más de la deuda al Señor. La palabra nos dice una y otra vez que esta condenación que teníamos, este castigo, esta deuda que teníamos en contra del Señor era eterna. Eterna debido a nuestra rebeldía, a nuestro pecado, a la desobediencia que nos separaba de Dios y nos convertía en sus enemigos. Pero mira lo hermoso de esta parábola, y es por eso que me encanta cómo es que Jesús se muestra como el Rey que en un acto de amor y de misericordia decide librarnos de esa deuda y hacernos libres. Algo que jamás pudiéramos haber hecho, el Señor lo hace posible al pagar Él mismo esa deuda. Esa deuda no desapareció simplemente porque sí. Esa deuda le fue cobrada a alguien más. Esa deuda la pagó el mismo Rey bondadoso. El mismo Rey bondadoso. Familia, sé que no es fácil el perdonar a los demás. Y nadie está diciendo que lo es. Nadie está diciendo que es fácil. ¿Sabes por qué? Porque así como no es fácil para ti perdonar a tu cónyuge, a las personas que te ofenden, tampoco fue fácil para Jesús ser azotado por tus culpas. Así como no fue fácil que Cristo fuera escupido, golpeado, humillado, latigado por tus pecados. Así como no fue fácil que el Hijo de Dios recibiera una corona de espinas que rasgara su piel por tus transgresiones. Así como no fue fácil estar colgado de ese madero por varias horas recibiendo burlas y burlas de los que venían mientras recibía en su cuerpo todo ese pecado que era tuyo y que era mío. Y aún así decir frente a las personas y decirle al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No fue fácil. Y si hubiera sido fácil, Jesús no hubiera pedido de parte del Padre que le librara de ese sufrimiento. Pero lo hizo por amor y obediencia al Padre. Y lo hizo por amor a ti y a mí. Y es por ese amor y ese perdón, mis hermanos, que tú y yo debemos reaccionar e imitarlo. ¿Qué falta ha cometido tu pareja, tu cónyuge hacia ti? Quiero decirte en esta tarde, en este día, en esta noche, en el momento en el que estés mirando este sermón, que Dios puede sanar tu corazón para que puedas perdonar esa falta. Dios puede restaurar esa relación que pareciera ser irreparable. Y ojo,
con esto que voy a decir a continuación. No estoy diciendo que el perdonar o el hecho de perdonar una falta, el hecho de perdonar a quien te hizo daño significa que forzosamente las cosas van a regresar a lo que eran antes. Hay muchas cosas que determinan esto. Si tu pareja está arrepentido, arrepentida realmente, si hay frutos de ese arrepentimiento. A veces el perdonar no significa una restauración del matrimonio, y es por eso que Moisés e incluso Jesús en Marcos capítulo 10 dice que debido a la dureza del corazón, debido al pecado, permite el divorcio en algunas ocasiones. Y es por eso que puede ser que aun cuando una pareja decida perdonar a la otra, o una persona decida perdonar a su pareja, en algunas ocasiones va a haber un divorcio. Si hay violencia física, en donde el esposo o la esposa no se hayan arrepentido, si hay una infidelidad en donde no existe arrepentimiento, sino al contrario, esta infidelidad sigue creciendo aún más y más, en donde haya persistencia por el pecado, en donde haya un abandono, pero aún así, en medio de estas situaciones difíciles, Dios te manda, mi hermano, mi hermana, a perdonar. Entiendo que no es fácil, pero es necesario. Jesús te perdonó y te sigue perdonando todos los días. El Dios Padre extiende su gracia. Por lo tanto, tú debes extender gracia a tus ofensores. Gracia a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos. Muchas familias están divididas por conflictos que tal vez ocurrieron hace mucho tiempo y que no se han solucionado porque ninguna de las partes se ha levantado a decir, perdón, me equivoqué, o te perdono. Si tú nos ves por primera vez en esta transmisión, quiero decirte que tú estás en deuda con el Rey Creador de todo el universo. Tu deuda es una deuda eterna que nunca vas a poder pagar en tus propias fuerzas. Es una deuda debido a tu pecado, al querer vivir de la misma forma en como lo has estado haciendo durante toda tu vida. Lo creas o no, mi amigo, mi amiga que nos estás mirando, tienes una deuda enorme con el Rey eterno. Pero al igual que este primer deudor, si tú vienes a Cristo humillado y si clamas por misericordia al igual que lo hizo este hombre, y si tú vienes y pides ayuda al Rey, al Señor bueno y misericordioso, al que es lento para la ira y al que es grande en misericordia, y al igual que este hombre, tú vienes humillándote y pidiendo al Señor clemencia, quiero decirte que el Rey bondadoso puede perdonar tu deuda. Así que mi invitación para ti el día de hoy es: ven al trono de la gracia. Ven al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar el oportuno socorro. El Señor está dispuesto a perdonar esta gran deuda que tienes. Acércate a Él y suplica por perdón. Esposos, esposas, estamos llamados a perdonar a nuestro cónyuge. Incluso me atrevería a decir, estamos obligados a perdonar a nuestro cónyuge, así como Cristo perdonó tu pecado. Esto no se trata de sentirlo o no sentirlo, se trata de responder al Evangelio que decimos creer. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor, y que podamos orar. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tu palabra nos transforma, porque tu palabra nos enseña, tu palabra nos corrige. Señor, quiero rogarte en esta hora por mis hermanos que están pasando por una situación difícil en su matrimonio, por aquellos hermanos que están endurecidos en sus corazones y que no han buscado una reconciliación hacia su esposa, hacia el esposo, y en donde en lugar de buscar esta restauración están endureciendo cada vez más sus corazones. Te pido, Señor, te pido, Padre, que los ayudes,
Quiero rogarte también por estos matrimonios que gracias a ti, con la ayuda de tu Espíritu Santo, están pasando por buenos momentos. Prepáralos, Señor, ayúdalos a que en esos momentos ellos, Señor, en los momentos difíciles, en los momentos de la prueba, ellos puedan estar llenos de tu Espíritu Santo y así poder vencer la tentación del pecado. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el siguiente domingo.